Cuando Thomas Val Barrett viajó a los Estados Unidos, el propósito de su visita fue conseguir fondos para la Iglesia Metodista. No fue por haber escuchado algo acerca del nuevo mover de Dios, pero allí ocurrió algo totalmente extraordinario. Él recibió la llenura del Espíritu Santo, lo que transformó totalmente su ser, su ministerio y su destino. A partir de ese momento comenzó un proceso inimaginado para Thomas hasta ese momento. Acompáñanos en la revisión de este asombroso relato de principios del siglo XX. Mientras estaba en Nueva York, alguien le preguntó si sabía del avivamiento que estaba experimentando el país. Cuando se enteró de lo que estaba sucediendo en California, escribió una carta a la misión de la calle Azusa en Los Ángeles, preguntándoles cómo recibir la bendición que tenían de Dios. La respuesta que obtuvo fue que debía detenerse y esperar en Dios buscando el bautismo del Espíritu Santo a diario. También le prometieron que orarían por él. Siguió las instrucciones y el 7 de octubre de 1906 recibió el bautismo del Espíritu, el cual marcó el comienzo del movimiento pentecostal en Nueva York. Barrett, entusiasmado con su reciente experiencia, fue a la iglesia más cercana y esa noche, durante la reunión, comenzó a hablar en lenguas. Este contó que debió haber hablado entre 7 u 8 lenguas esa noche. Él era conocedor de idiomas y pudo percibir la diferencia de sonidos entre una lengua y otra. La reunión duró hasta las 4 de la mañana. Barrett regresó a Noruega, convocó a las autoridades metodistas y les dijo: «Hermanos, lo conseguí». Ellos pensaron que había conseguido mucho dinero, así que comenzaron a preguntarle de qué cantidad se trataba. Pero él contestó: «Todo lo que pude tomar». Cuando ansiosos volvieron a preguntarle: «Bueno, dinos qué cantidad conseguiste». Él abrió su Biblia en el 2º capítulo del libro de los Hechos y dijo: «Lo conseguí, hablo en lenguas». El obispo se puso de pie y dijo: «Bueno, no lo conseguiste aquí», y su nombre fue quitado de la lista de ministros de la denominación. De todos modos, no dejó la iglesia metodista por algunos años. Cuando lo hizo, de su propia voluntad presentó la renuncia. Esto no lo detuvo y comenzó a imponer manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu Santo. Así el avivamiento comenzó en Cristiana, donde pastoreaba. Muchos ministros de toda Europa iban a ver aquel fenómeno. Entre ellos, un pastor episcopal de Sunderland, Inglaterra, de nombre Alexander Body, que visitó la iglesia, pero no recibió nada. Sin embargo, cuando de regreso a su iglesia comenzó a predicar nuevos sermones, otros comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo y el avivamiento recorrió las Islas Británicas. Su iglesia era como el centro de una rueda de bicicleta del cual salían rayos en todas las direcciones. Barrett comenzó a llevar el mensaje del bautismo del Espíritu Santo a otros lugares importantes de Noruega. También viajó a Suecia, donde un joven predicador bautista que con mucho esfuerzo ejercía su ministerio había escuchado hablar del gran avivamiento de la ciudad de Oslo. Se trataba de Levi Petrus. Él visitó la iglesia de Barrett y recibió el Espíritu Santo. Luego Petrus fundó una de las iglesias más grandes del mundo. De 1907 a 1916, Barrett trabajó en forma independiente. Además, fue un prolífico escritor. Publicó un periódico cristiano en sueco, finlandés, ruso, español y noruego. Finalmente fundó la Iglesia Filadelfia en Oslo, que sigue abierta y funcionando. Thomas Val Barrett nació en Alvaston, Cornwall, Inglaterra, un 22 de julio de 1862. Su padre fue un minero que emigró a Noruega en el 1867. Los padres y abuelos de Barrett, el capitán George Val, fueron fieles metodistas en la escuela de John Wesley. Barrett sintió la mano de Dios sobre su vida a la temprana edad de 9 años. A los 11 años regresó a Inglaterra para ir a una escuela wesleyana en donde un amigo lo condujo a Cristo. Regresa a Noruega en el 1878, donde estudió arte y música. A los 16 años comenzó una escuela dominical para mineros en su casa. Cuando tenía cerca de los 20 años, aprobó un examen que le tomaron en la Conferencia Episcopal Metodista de Bergen, Noruega, por lo que lo nombraron predicador local. Cabe destacar que el metodismo en esos días era tan controvertido como lo fue el pentecostalismo en el siglo XX. Estos gigantes pioneros espirituales de la lluvia tardía tuvieron que ser personas muy duras. En enero de 1884 predicó un mensaje titulado
elijan este día a quién van a servir, el que produjo un avivamiento que duró semanas enteras en la montaña donde vivía. En 1902 fundó la misión de la ciudad de Oslo. En 1904 fue el editor del periódico que producían. Para ese entonces sus padres ya habían fallecido, pero seguramente estuvieron muy orgullosos de su hijo mucho antes de partir de este mundo. Barrett llevó el mensaje del bautismo del Espíritu Santo a Suiza, Suecia, Inglaterra, Holanda y hasta la India. De esta manera, no solo fundó el movimiento pentecostal en Noruega, sino que fue una gran figura clave en el establecimiento de iglesias pentecostales en toda Europa. El saber de letras. Finalizando nuestra edición de hoy, vemos que Barrett llevó el conocimiento acerca del bautismo en el Espíritu Santo desde Estados Unidos de Norteamérica a los más importantes predicadores de Europa, cuando pudo haberse regresado a su hogar en Noruega y morir con él. Donde sea que fuese, plantó la bendición del Pentecostés directa o indirectamente, tocó las vidas de muchos otros pioneros espirituales que se proyectan hasta el día de hoy. Una vez más agradecemos vuestra atención y apoyo. Te invitamos a suscribirte y acompañarnos cada semana en un nuevo viaje de las letras en el tiempo. Un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto. Adiós, amigos. Adiós.